contentos con la visita de todos ustedes, con el que hayan venido. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de si hace Dios milagros el día de hoy. Entonces el tema es, ¿hace Dios milagros el día de hoy? El tema, vamos a verlo desde un punto de vista para todos nosotros del día ahorita en el siglo XXI, en el cual tal vez nosotros como cristianos, algunas veces, y quién sabe cuántas veces tengamos nosotros algunas dificultades en nuestra vida, ya sea económicas o que ya sea otro tipo de situaciones de problemas de relación, o tal vez tenga un problema de enfermedad, de salud y tantas cosas, ¿no?, que pueden ocurrir aquí en nuestras vidas. Y a veces clamamos al Señor y hay quienes por simplemente no saber exactamente lo que las Escrituras dicen, tal vez algunos de nosotros nos podamos frustrar y decir: Señor, ¿pero dónde estás aquí en todo esto? Yo te estoy pide por esta cosa. Y otra vez, como veíamos en las Escrituras ahí con Naamán y el profeta Eliseo, a veces es que nosotros ya tenemos un entendimiento o una mentalidad de cómo debe contestar Dios nuestra petición, cuando Dios va a contestar la petición como Él quiera, conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Pero es algo que vamos a hablar el día de hoy, es de que si Dios hace milagros el día de hoy. Y para comenzar vamos a decir, por supuesto que sí. Por supuesto que el Dios Todopoderoso también hace milagros el día de hoy. No hay nada imposible para Él. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero así como también de otras maneras Él también obraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no nada más por milagros, sino también por su providencia, así también obra el Señor el día de hoy. Ahora, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es bueno primero definir lo que es un milagro, porque hay quienes erróneamente le llaman milagro a todo. Es decir, le llaman milagro al nacimiento de un bebé, a las lindas flores del campo, a los avances de la medicina. ¿Sí me explico? O sea, a todo le llaman milagro. Entonces es bueno agradecerle a Dios por todas esas bendiciones que también son de parte de Él. Pero una cosa es su providencia y otra cosa es un milagro. Milagro es que un ciego vea sin ser operado. Milagro es que un muerto ya en descomposición resucite. Milagro es que un paralítico camine sin terapia física. Milagro es que una virgen conciba. Milagro es que alguien camine sobre el mar. Entonces, si nos damos cuenta, para que haya un milagro se requiere que una o varias leyes de la materia física sean suspendidas para que algo sobrenatural ocurra sobre ellas. Entonces, eso es un milagro. Ahora vamos a ver que aparte de la palabra milagro, la Biblia utiliza otras palabras, aparte de la palabra milagro, para definir más o menos lo mismo. Es decir, también lo dice como señales y prodigios. Ahora vamos a ver lo que significan estas palabras. La Real Academia Española define la palabra milagro como hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es un milagro. Para la palabra prodigio, la define como suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Y dentro de ese contexto, la palabra señal la define como prodigio o cosa extraordinaria y fuera del orden natural. Entonces dice, fíjate, o sea, para que haya milagros se requiere que varias leyes de la naturaleza, que varias leyes sean suspendidas para que algo sobrenatural ocurra en ellas. Ahora vamos a comprender cómo el inicio de cada era había más milagros al principio que en el resto de la era. Me estoy refiriendo a la era patriarcal, a la era mosaica y a la era cristiana, donde nos encontramos el día de hoy. Entonces es bueno comprender esto, ya que de esa manera no nos vamos a frustrar en nuestro caminar con Cristo, sino que vamos a comprender cómo Dios obra. La era patriarcal comenzó con Adán. Le decimos la era patriarcal porque es cuando Dios hace pactos con diferentes patriarcas: Adán, Abraham, Isaac. ¿Sí me explico? Entonces la era patriarcal comenzó con Adán y podemos leer cómo Dios creó todo de manera milagrosa al principio. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 podemos ver eso. Los primeros días de la creación, los primeros 6 días de la creación,
estaba lleno de milagros para él comenzar lo que es la tierra, comenzar el mundo. Pero después de que Dios creó las plantas, los animales, al hombre, ya cada quien se tenía que multiplicar de la manera natural. Es decir, Adán no iba a amontonar un poco de tierra y decirle a Dios, ahora dale vida a este montón de tierra, o así, no, sino ya cada quien de manera natural, como Dios había dado las leyes naturales, cada quien se tenía que multiplicar sus milagros. Ahora después uno puede ver en la era patriarcal que llegan a haber más milagros, pero fueron más esporádicos y eran más que nada para hacer cosas que le era imposible al hombre, o también eran cosas en cuanto a juicio contra el hombre. Por ejemplo, el diluvio, ¿verdad?, en los tiempos de Noé, o también el caso de Sodoma y Gomorra cuando fue enjuiciada por Dios con fuego del cielo. Ahora esa es la era patriarcal. Ahora, en la era mosaica comenzó obviamente, ¿verdad?, con Moisés, la era mosaica. Y también vemos que hubo más milagros al inicio de la era que en el resto de la misma era. Es decir, ustedes saben lo de las 10 plagas que sucedieron ahí en Egipto, y cuántos milagros no se hicieron cuando estaban ellos en el desierto. Maná, ¿verdad?, que venía del cielo, y todas esas cosas. Pero ya después sí, en la era mosaica llega a haber más milagros, pero no de la manera concentrada como hubo al principio de la era. Pero siempre que un israelita quiere afirmar su fe en Dios, siempre recuerda las obras que Dios hizo por manos de Moisés. ¿Me explico? O sea, en vez de pensar en las otras obras o los otros milagros que sucedieron durante toda esa época de la era mosaica, siempre se acuerdan al inicio, porque eran unas obras portentosas al inicio, más que después. Es como por ejemplo el maná del cielo. Ya cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué pasó con el maná del cielo? Cesó. Ahora sí, ustedes a trabajar allá porque era en el desierto, ¿no? Pero ahorita ya no estamos en un desierto, ustedes ya tienen idea de cómo comer. Entonces, de la misma manera, la era cristiana iniciada por Cristo estuvo más llena de señales, milagros y prodigios cuando comenzó hace como 2000 años que el día de hoy. Y así vea como el israelita recuerda los actos de Moisés, de las obras portentosas por las manos de Moisés, el poder de Dios, que aun y cuando había sucedido miles de años antes de que el israelita, para acordarse de él, de su fe. Igualmente el cristiano, nosotros nos vamos a como a 2000 años de ahorita, a todos los sucesos extraordinarios, las señales, prodigios y milagros de Jesucristo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esa es la manera en que afirmamos nuestra fe. Y tal vez ahorita uno va a preguntar ahorita, ¿pero sí hay milagros el día de hoy? Sí, ¿verdad? Sí los hay. Yo he sabido de personas, y estoy diciendo de personas conservadoras. Estoy hablando de personas que no andan ahí por las ramas y haciendo locuras, sino estoy hablando de personas muy, muy conservadoras en la iglesia de Cristo, que de repente tienen un tumor, o tienen un cáncer, o tienen leucemia, o tienen algo, y de repente Dios se lo quita. Y los mismos doctores testifican, mira, aquí está la prueba, aquí están los rayos X. Pero oró la congregación, y ha sido también enfermedades que solamente se hacen en un lapso de 3 meses, enfermedades extrañas y todo eso, que se refleja todo por fuera. ¿Y qué es lo que sucede? Por la oración, en vez de 3 meses, nada más se reduce a 1 mes. Y invitan a doctores por todos lados para ver ese caso extraño. ¿Cómo es posible que se haya sanado tan rápido esa persona? Entonces sí, es de que Dios, cuando Él quiere, Él es todo, Él es omnipotente, todopoderoso, Él hace. Entonces, por su gracia es de que sí puede haber milagros el día de hoy. Pero nuestra fe no debe depender de los milagros. Eso es un punto muy importante. Nuestra fe no debe depender de los milagros. Es decir, si Dios me hace milagros, creo, y si no me hace milagros, no creo. ¿Sí me explico? Entonces ahí estamos totalmente equivocados, sino que tenemos que nuestra fe depender de la palabra de Dios, que la tenemos aquí en nuestro regazo. Tal vez ustedes ahí la Biblia. Ahora, recuerda que cuando Jesús y sus apóstoles hicieron milagros, no nada más lo hicieron por su misericordia a los enfermos o a los necesitados, sino que también estaban poniendo en evidencia su autoridad. Estaban poniendo en evidencia su autoridad. Ahora, en el caso de Jesús, Él estaba poniendo en evidencia ¿qué cosa? De que Él era el Mesías, de que Él era el enviado de Dios. No nada más era hacer milagros
milagros por el bien de las personas, sino era para evidenciar de que Él era realmente el Hijo de Dios enviado por Dios. Es por eso que cuando Juan el Bautista preguntó si Él era el que había de venir o si esperaremos a otro, Jesús le respondió en Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces Él responde con eso Él iba a comprender, sí, Él tiene todas las señales del Mesías prometido. Ahora, en el caso de los apóstoles, ellos estaban poniendo en evidencia su autoridad apostólica. ¿Por qué era muy importante la autoridad apostólica? Porque ellos eran los que iban a poner las bases, el fundamento, la doctrina de la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? Y solamente ellos y nadie más, porque ellos habían recibido todo eso de parte de Dios. Entonces ellos eran los únicos que tenían la autoridad apostólica para poner los fundamentos doctrinales de la iglesia. Para Pablo, en su defensa ante los corintios, ¿quiénes querían subestimar su autoridad apostólica? Pablo les dijo a ellos en 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12, él les dice a los corintios: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y lo dice de qué manera, cuáles son esas señales del apóstol: por señales, prodigios y milagros. Entonces era la manera de mostrar que sí, yo soy un apóstol de Cristo. Mira todos estos milagros. Entonces ellos tenían que defender su autoridad apostólica. Ahora, el día de hoy, nadie tiene que probar ser el Mesías o tener autoridad para agregarle a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Hoy nadie tiene que demostrar eso para darle agregando a la palabra de Dios o decir yo soy el Mesías. Pero Jesús sí nos advierte que muchos, durante la era cristiana, muchos van a tratar de hacer exactamente eso, que van a tratar de que otras personas los sigan y con milagros y prodigios. Eso lo menciona Mateo 24:24. En Mateo 24:24 Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora yo le estaba explicando a la hermana Paula, una de las secretarias de la iglesia, le decía, y ustedes saben cómo en Tesalonicenses se menciona el hijo de perdición, el hombre de pecado, que va a venir haciendo muchas obras portentosas, pero no va a ser la obra de Dios, sino que va a ser por obra de Satanás. Y yo le explicaba a ella, imagínate, una persona que no esté fundada en la palabra de Dios puede venir y de repente empieza a hacer milagros. Y le digo a ella, milagros. ¿Sí me explico? O sea, estoy hablando de que de repente llega un ciego y lo sana. De repente viene un cojo y pasa, me quita. ¿Qué vas a pensar tú? Vas a razonar como razonó Nicodemo. ¿Se acuerdan del razonamiento de Nicodemo? Nadie puede hacer estas cosas y que si Dios no está con él, ¿verdad? Pero es por eso que entonces, no nada más en esta cita de Mateo 24:24, sino en otras citas en el Nuevo Testamento, se nos advierte que va a haber, ¿verdad?, estos falsos cristos y falsos profetas, y se menciona el hijo de perdición, el hombre de pecado, que va a hacer tremendas obras. ¿Para qué? Como dice ahí, si es posible, ¿verdad?, también engañar a los escogidos. Entonces le digo yo a Paula, si tú no sabes de esto, entonces ¿qué va a decir? Esto es de Dios. Y entonces ¿qué? Tú le vas a creer todo lo que diga. Y después se va a decir, síganme, hagan esto, hagan aquello, y cosas que de repente van a estar primero conforme a la palabra de Dios, y después como que saliéndose de la palabra de Dios, y después totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Pero como ya agarraste el anzuelo, entonces ya te tiene. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que Jesús dice, ya os lo he dicho antes, ¿verdad?, esto va a suceder. Entonces por eso es muy importante de que veamos que el día de hoy nadie tiene que pretender ser el Mesías o ser un apóstol, porque eso ya lo hicieron los apóstoles y Cristo. Y el día de hoy, como les digo, sí hay milagros y eso, pero eso le damos honra y gloria a Dios. Y cuando no hay, también le damos honra y gloria a Dios.
Ahora, las maneras en que Dios nos responde sin usar milagros, vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuántas veces no le pedimos a Dios que nos diga su voluntad y de repente nos viene algo al pensamiento? Cuando sinceramente estamos en una situación y, Señor, dime qué hago, si uno está rogándole al Señor, y de pronto ya nos ponemos a leer la Biblia y vemos un pasaje que contesta exactamente nuestra petición. O a veces, ¿verdad?, alguien dice algo a nosotros que no salía de nuestra petición y nos quedamos, wow, mira. O a veces sucede algo, una circunstancia en que nos da una idea de, oh, y entonces eso pasa el día de hoy. Y realmente no es de asombrarnos, ya que en Santiago 1.5, fíjense lo que dice Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios, pídala a Dios. ¿Y cómo va a responder Dios? Va a decir, no te lo voy a dar porque pues, no te lo mereces. No te lo voy a dar porque, no, fíjense lo que dice ahí. Dice, alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pues Dios te va a dar. El problema es cuando no queremos hacer su voluntad. A veces sí la sabemos, pero nos hacemos los sordos. Como los médicos, ya no me gustó lo que él dijo, me voy a ir a otro médico a ver qué me dice. Entonces, no, o sea, también hay que tener cuidado de no estar haciendo eso. Si él nos da la sabiduría, entonces usemos esa sabiduría que él nos da. Ahora, hay quienes cada vez dirán, pues a mí nunca me pasa eso. A veces que sí, o sea, que yo estoy pidiendo mi sabiduría y simplemente no la recibo. Bueno, ¿qué dice los siguientes versículos? Versículos 6 y 7, ahí mismo en Santiago. Versículos 6 y 7. Pero pida ¿cómo? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces es muy importante, cuando nosotros le pedimos al Señor que sea con fe. Ahora, yo le quiero decir esto, que sea con fe en que Él lo puede hacer, pero no fe en el sentido de que pues, Él lo va a hacer como yo quiera. No. Sino fe en el sentido de que sabemos que Él lo puede hacer y nos sometemos a su voluntad, lo que Él quiere hacer. Pero nosotros no dudamos de que Cristo lo puede hacer de una manera sin milagros o con milagros. Él puede responder muy bien nuestras peticiones. Ahora, fíjense este caso siguiente. Ya hablamos de sabiduría cuando estamos nosotros dudando, Señor, ¿qué hago? Y Él no lo da. Ahora, ¿cuántas veces, en este otro caso, cuántas veces no nos enfermamos y Dios nos provee de un medicamento para remediar nuestra enfermedad? Ahora, ¿cuántos de aquí se han enfermado? A ver, ¿cuántos de aquí se han enfermado? Bola de enfermizos. Pero sí, o sea, aquí se enferma uno, ¿no? En esta tierra. Todavía no estamos cuando a veces pasan cosas malas, yo le digo a los hermanos, no estamos en el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, lógicamente, en el cielo nuevo y tierra nueva, ahí sí no va a haber nada que quejarse. Ahorita estamos en el vil desierto de antes de entrar a la tierra prometida. Pero entonces, ¿cuántas veces no nos enfermamos? Y Dios nos provee de un medicamento. Ahora, el apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo, quien había sanado enfermos, echado fuera demonios, resucitado muertos, ido al tercer cielo, el gran apóstol Pablo prácticamente le recomienda un Pepto-Bismol a su fiel seguidor Timoteo. ¿Dónde? En 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Fíjense, era un colaborador fiel. Imagínense que ustedes vean a Timoteo ahí en la tierra, en la iglesia primitiva, en el primer siglo, cuando estaban los apóstoles con vida, estuvo ahí junto con Pablo. Y fíjense qué es lo que pasaba. 1 Timoteo 5:23. Le dice Pablo a Timoteo aquí en esta carta: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, los doctores de antes recetaban el vino, o sea, el vino nuevo sin alcohol, para úlceras estomacales. Usted lo puede leer el día de hoy en esos libros médicos. Me da cuenta que pasaba lo mismo que el Pepto-Bismol. ¿Qué es lo que hace el Pepto-Bismol? Cubre, vean, cubre ahí lo que tengamos la úlcera o algo. Entonces, el vino nuevo
una botella que dice 100% Concord Grapes. Y es más, dice, y no viene de concentrado, vean, sino así. Que ¿cómo se ve por abajito del frasco? Se ve así, negro, vean, o púrpura, oscuro, vean. ¿Y qué es eso, vean? Eso es lo mismo de la uva. Y uno lo revuelve, vean, para que ya no esté así, ya que ya esté. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Cuando uno toma así, y ya funciona como una capita. Ahora, a uno que tenga úlceras, ¿usted le recomendaría alcohol? No, hombre. Los doctores, ¿qué es lo que dicen cuando alguien tiene problemas con el estómago? No tome bebida alcohólica. Entonces, antes se utilizaba eso. Pero lo increíble de lo que estamos hablando el día de hoy es el apóstol Pablo. ¿Qué explico? O sea, si ustedes fueran Timoteo y dirían, ándale Pablo, no seas malo, sáname. ¿Cómo eran sus enfermedades? Nada más, de vez en cuando, ¿qué dice ahí? Causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya, Pablo, ¿por qué no nada más me sanas así? Ya, hombre, nada más así, ya. O como Naamán quería, ¿verdad? Invoca el nombre de Dios, ¿verdad? Y pon mi mano ahí y sanaré. Y no prácticamente le recomiendan perjurismo, ¿verdad? De su día. Entonces es interesante, ¿no? O sea, como ahí, y Timoteo no dijo, ay, entonces no creo en Dios. No, o sea, por supuesto que no. Entonces uno puede ver de cómo hasta Timoteo tenía que aguantarse de esas enfermedades frecuentes. Ahora, ¿cuántas veces no estamos padeciendo necesidad? Estamos hablando de financiera, económica, y Dios nos bendice a través de otras personas. Esto pasó al inicio de la iglesia, en Hechos 2, 44 y 45, y Hechos 4, 34 y 35. Voy a irme a Hechos para que vean cómo en la iglesia primitiva, cómo se llevaban unos a otros económicamente, ¿verdad? Es interesante cómo los apóstoles no dijeron, pues hay tanto pobre, traiga a alguien su lonchecito con unos pocos panes y unos pocos peces y acá vamos a multiplicarlo. ¿Sí me explico? ¿Por qué no dijeron, bueno, tienes un billete, yo voy a poner su mano sobre él y se van a multiplicar en 10 billetes? ¿Sí me explico? No, en vez de eso era de ayudarse unos a otros. Entonces fíjense ahí en Hechos 2, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, estamos hablando de los primeros cristianos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí me explico? O sea, como ellos no dijeron, pues vamos a orar a Dios y decirle, mira, este pantry, este lugar de almacén de comida, multiplícalo. Pues sí. Ahora fíjense ahí más adelante en Hechos 4. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí me explico? Igual que el día de hoy, ¿no? Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Ahora, ¿se acuerdan de lo que mencionamos cuando Jesús dijo, verdad? Cómo él demostraba que era el Mesías, que dice, que él menciona, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo de los pobres? Que a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo me imagino a los pobres, que a los pobres les he dado mucha riqueza. No dice eso, ¿verdad? Les he anunciado el Evangelio, ¿verdad? Entonces es muy importante ver cómo Dios no va a decir, ay, pues sí, yo quiero que Dios me dé $1 millón de dólares, ¿verdad? Y de una manera milagrosa, ¡ping!, ahí aparecieron. No, si la iglesia primitiva ni siquiera eso se hacía. Ahora, vemos ver cómo entonces los que tenían más dinero ayudaban a los pobres, los que tenían menos. Ahora, más adelante, cuando hubo una gran hambre en toda Judea, siempre, o sea, ni siquiera los que tenían, o sea, es decir, hasta ellos tenían hambre. El hambre estaba por toda Judea. Los cristianos de otros países juntaron una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y esto usted lo puede leer por varias partes de ahí del Nuevo Testamento, donde está tratando de hacer esta colecta para los santos de Jerusalén que menciona ahí en la Biblia. Pero veamos ahí Hechos 11, 29 y
supieron, ¿verdad?, por medio de Dios, que iba a haber una gran hambre en Judea. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Acaso se agarraron de las manos y dijeron: Señor, multiplícales el pan, Señor, dales dinero, Señor, que haga lluvia? No. ¿Qué es lo que dijeron? Pues acordaron entre sí: vamos a mandar ayuda. ¿Sí me explico? Igual que el día de hoy. Entonces fíjense, Hechos 11, 29 y 30 dice: entonces los discípulos, cuando ya supieron de la gran hambruna que iba a haber en toda Judea, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, o sea, lógicamente no iban a dar más de lo que podían, todo voluntario, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. O sea, no nada más determinaron, sino que también lo llevaron a cabo. Dice: enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es como el día de hoy dijéramos: y entonces los hermanos de Silver Spring juntaron una carreta, determinaron hacer esto y lo hicieron y lo mandaron por Western Junior. Entonces uno puede ver cómo de la misma manera que en aquellos entonces, el día de hoy también podemos contar unos con otros. Gracias al Señor. Entonces, viendo cómo Dios no nada más tiene que hacer milagros para proveernos, sino que Él también puede usar unos a otros, puede utilizar medicamentos, puede utilizar otros medios. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por todos esos medios que Él usa para contestar a nuestras peticiones. Ahora, una nota que sí quería decir es: la fidelidad no se mide con milagros. Hay veces que se piensa que la persona que hace milagros es un santo, y la persona que no hace milagros es un infiel. Siempre, o sea, medimos la fidelidad de alguien con los milagros que Dios le concede a esa persona. Pero este punto es muy importante para que no tengamos ese error en nuestras vidas. Ahora, si eso fuera cierto, que medirle la fidelidad de alguien por los milagros, entonces habría que dudar de Timoteo por sus frecuentes enfermedades. A mí se me hace que anda mal, ¿ya? Pero por las cartas que el apóstol Pablo escribe, él dice: no hay ninguno como a él, conforme a mi corazón. O sea, el mismo Pablo da testimonio de la fidelidad de Timoteo, a pesar de que tenía frecuentes enfermedades. Ahora, otro colaborador y compañero de milicia de Pablo, que por poco se muere por una grave enfermedad, era Epafrodito. Filipenses 2:27. En Filipenses 2:27 dice: pues en verdad estuvo enfermo, le está diciendo a los filipenses, a la iglesia allá en Filipos. Pues en verdad estuvo enfermo, o sea, sí escucharon bien que él estaba enfermo, que dice: a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, o sea, no se murió. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. O sea, yo también estaba... Dice: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo? En la cárcel. O sea, y no por hacer algo malo, sino por ser cristiano. ¿Y qué pasa? No, que ya estaba en una circunstancia mala. Y este otro que venía de un siervo colaborador tremendo, Epafrodito, vino de hacia él y si se sigue más adelante, le dice que él fue el que le trajo una ofrenda de parte de los filipenses a Pablo. Había enfermado gravemente, ya medio se moría. Pero gracias a Dios que no se murió, dice, no nada más por él, sino también por mí. Yo también me estaba sintiendo muy mal. Ahora, y esto estamos hablando ahí entre los apóstoles, estamos hablando ahí en la iglesia primitiva. Por el mismo apóstol Pablo padecía de un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y el Señor no se lo quitaba, sino que le decía ahí en 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, ¿cómo le respondía? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y eso que se lo habían pedido 3 veces. Y esto no le sucedía porque le fuera infiel, sino era para que no se enalteciera desmedidamente, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tenemos limitaciones físicas, ¿verdad?, que vemos que Dios no nos lo quita, entonces véanlo como una bendición para que usted no se enaltezca. No, véanlo como una bendición de que es para que usted esté ahí de humilde. Entonces es muy importante, es para su propio bien espiritual. Hablando otra vez de cómo no debemos juzgar a una persona que es muy fiel o que no es muy fiel, dependiendo de cuántos milagros le concede Dios. ¿Qué podemos decir
de Juan el Bautista. Juan el Bautista. En Juan 10:41, en el Evangelio de Juan 10:41, Jesús dice, y las personas ahí que veían los milagros de Jesús y todo eso decían, Juan, hablando de Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista dice, a la verdad, ¿cuántas señales hizo? Ninguna señal hizo. Fíjense, en la vida ministerial de Juan el Bautista, él no hizo ningún milagro en su vida. ¿Y cómo murió? Decapitado, como un criminal. Tuvo una muerte que uno dice, wow, o sea, tal vez uno pensaría, no, Dios, una manera milagrosa, no le podían dar en la cabeza o algo, ¿sí me explico? No, en toda su vida no hizo ni un milagro, como cualquier otra persona, en el sentido de que no se veía un poder acá de milagros o señales y prodigios. ¿Qué acaso Dios no estaba con él? ¿Le fue acaso infiel a Dios? Por supuesto que no. Y Jesús mismo testifica de la fidelidad de Juan el Bautista. Ahí en Lucas 7:28. En Lucas 7:28 Jesús dice de Juan el Bautista, os digo que entre los nacidos de mujeres, o sea, de allá con Eva hasta el día de hoy, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y conste que no había hecho ningún milagro y murió como un simple otra persona. Entonces uno puede ver, o sea, como dice, no ha habido mayor entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Según el criterio nuestro podríamos decir, el mayor profeta, yo creo que Elías. No, Eliseo, porque él tenía el doble porción. No, Moisés, el que partió las aguas del Mar Rojo. Uno pensaría, según su criterio, esos son los mayores profetas. Y Jesús dice, no, Juan el Bautista, que él no hizo ningún milagro. Porque la grandeza de una persona no se mide con milagros, sino se mide con una alma totalmente entregada al Señor, en las buenas y en las malas. No importa. Juan el Bautista no dependía de milagros, él ni un milagro hizo. Y aún así fue fiel al Señor hasta la muerte. Entonces uno puede ver la grandeza de esas personas. Ya por último queremos decir que hay que acordarnos cuando pedimos, siempre pedimos de que se haga la voluntad del Señor, que se haga la voluntad de Dios. Ahora en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Dice ahí, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios quiere contestar nuestras peticiones. Y a veces Él lo hace milagrosamente. Pero es necesario que nosotros no estemos cargando con ningún pecado. Si se fijan ahí al inicio dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. A veces que queremos que el Señor nos escuche cuando nosotros no le escuchamos a Él, sus mandamientos. Y por eso dice, la oración eficaz, el justo puede mucho. Entonces si queremos que sea una oración eficaz, tenemos que limpiarle de toda maldad, no andar practicando pecado y orarle con fe, como ya mencionamos anteriormente, oramos por otros para que sean sanados. Pero eso sí, cuando le oramos a Dios, tenemos que tener fe en que esa petición ya ha sido puesta, ya ha sido expuesta delante de Dios. Es decir, que si tal vez ahorita no la oigo, la respuesta a todo eso, no es porque Dios no la haya escuchado, si es que realmente pedimos conforme a su voluntad. Y para eso nos vamos a ir a este último versículo antes de cerrar. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, o sea, está casi al final de la Biblia, no es el Evangelio, sino la primera epístola, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, fíjense lo que dice aquí, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, lógicamente dentro
fruto de su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, las peticiones ya han sido entregadas en su mano. ¿Quién es nuestro intercesor? Es Jesucristo. Jesucristo Él intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, es decir, cuando nosotros no sabemos cómo orar. Entonces es bien importante que en el caso de nosotros lo pidamos con fe, lo pidamos conforme a su voluntad y que también nos estemos alejados de pecado, que no estemos haciendo cosas malas. Y Él lo va a contestar, a veces con milagros, a veces de parte de otra persona, a veces una circunstancia, leemos la Biblia, adquirimos sabiduría, un medicamento, ¿sí me explico? Y en todas esas veces, dale con él gloria a Dios. Dale con él gloria a Dios. Entonces sí, como dijimos al principio, Dios hace milagros, pero que nosotros no dependamos de los milagros para creer en Él, sino que debemos de creer realmente en la palabra de Dios, que dice acerca de Dios, del verdadero Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Ahora, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que es un cristiano, que ya ha sido bautizado para el perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo, pero se ha alejado de Él, entonces usted quiere reconciliarse el día de hoy, lo puede hacer. Para si hay una persona aquí, ¿verdad?, que en su mayoría de edad no se bautizó, que no se sumergió en las aguas del bautismo y lo quiere hacer el día de hoy, usted quiere entregarse, usted quiere iniciar un discipulado con Él, usted quiere ser su discípulo, el discípulo de Cristo, y usted quiere entregar su vida, y usted quiere ser sanado de lo que son sus enfermedades espirituales, es decir, usted ya no cargar con su pecado, sino que Él lo cargue en la cruz y Él muera por usted, por sus pecados, de tal manera que usted ya no tenga ningún pecado sobre su conciencia, y que también usted quiera recibir el don del Espíritu Santo, puede pasar al frente cuando el hermano de la invitación lo diga. Gracias.